Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy, 28 de marzo del año 2019. Un gusto por poder acompañarlos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas. Y un gusto porque es el cumpleaños, no le van a contar porque le tenemos una sorpresa cuando finalmente se una con nosotros en el siguiente segmento a la transmisión de Todo a Pulmón. Le tenemos una sorpresa a Jorge Jacobs, porque como se darán cuenta todos aquellos que ya se comunicaron, se conectaron a Facebook Live o nos están viendo por libertopolis.com o por YouTube o por Periscope, se darán cuenta que otra vez la cabina de Libertópolis está adornada de feliz cumpleaños. Y aunque lo tengo yo acá atrás mío, no es para mí, sino es para George. Entonces, nosotros le tenemos aquí, el equipo de Libertópolis, le tenemos preparada una sorpresa a George para cuando entre corriendo a la cabina, porque ya sin duda vendrá algunos minutos tarde para que podamos comentar con ustedes esos hechos relevantes de los cuales brevemente les voy a comentar yo en este segmento. Pero yo cuento con ustedes y qué maravilla sería que nosotros los pudiéramos escuchar a ustedes también cantándole el Happy Birthday a George, porque eso vamos a hacer. Se lo vamos a cantar, una producción en vivo, en directo, con los derechos nuestros para que no nos silencie nadie, del Happy Birthday por Libertópolis, el equipo que ustedes, algunos han escuchado los nombres, escuchan en Todo a Pulmón a Marito, escuchan en Contravía M a Benji, escuchan que hablamos de Miriam, de Karina, y bueno, somos un montón, pero los que estemos, hasta María Dolores va a venir a cantar el Happy Birthday para George. Y después, por supuesto, vamos a conversar con MD, que nos debe ya un par de semanas de acompañarnos para que discutamos acerca de su artículo que en esta ocasión trata sobre las elecciones. Pero bueno, ya que yo les informé de este hecho, de esta sorpresa que le tenemos preparada a George, apreciables oyentes, y que cuento con ustedes para que nos acompañen, voy a aprovechar los minutos que me quedan en este segmento para comentarles algunas de las notas que tenemos para ustedes hoy. Por supuesto, consideramos importantísimo, importantísimo, independientemente de lo que se diga o la respuesta que haya dado el partido UNE, que por cierto, para que al final nosotros le podamos aportar a ustedes y que ustedes, utilizando su juicio propio, lleguen a conclusiones, espero yo, verdaderas, o sea, basadas en los hechos de la realidad. Antes de que escuchemos completa la llamada, así es, en Todo a Pulmón vamos a poner hoy completa la llamada de una de tantas, porque dicen que son varias, pero la llamada que se coló misteriosamente ayer a redes sociales y a los medios de comunicación de esta conversación entre la candidata presidencial de la UNE y el que era uno de sus principales apoyos allá por el 2015, Gustavo Alejos. Entonces, yo cuando lo escuché y escuchaba lo que ponían en otros lados y el audio que está circulando en WhatsApp, decía, no, pero ¿por qué lo cortan? Esto, para entenderlo hay que escucharlo completo,
Por supuesto, sé y les voy a pedir a los oyentes que tengan paciencia. Vamos a tener imágenes en nuestras transmisiones virtuales para que no se nos distraigan los oyentes durante esos minutos. ¿Cuántos son? Son como 5 minutos, 7 minutos que dura la llamada. Pero la quiero que la escuchemos completa porque luego la vamos a comentar completa. Pero previo a que escuchemos la llamada, les voy a leer el comunicado oficial de la UNE en respuesta precisamente a este audio que circuló ayer, del cual, por supuesto, responsabilizan a Francisco Sandoval, el jefe de la FESI. Y ya después, o sea, hasta me tengo que morder la lengua, como dicen, para no empezar a compartir con ustedes mi opinión, porque quiero hacerlo de una forma ordenada, de una forma correcta. Primero los hechos y luego el análisis de esos hechos. Y bueno, eso en lo que respecta al tema dentro del contexto de las elecciones. Luego, quiero hacer una breve reflexión sobre este accidente que cobró la vida de 18 personas en Nahualá, si recuerdo correctamente, en el kilómetro 158 de la Interamericana. Una tragedia, sin duda, no lo vamos a discutir, pero pareciera ser que es de ese tipo de tragedias que suceden muy seguido en nuestra Guatemala. En este caso es interesante que ha sido ya comentada a nivel internacional porque nos recuerda a algunos ataques terroristas de esos lobos esteparios, como se les han llamado a algunos, que han dejado ir en Europa principalmente trailers y camiones en contra de otras personas con la intención de matar a esas personas. En este caso, que son en estos casos de terrorismo han sido personas totalmente desconocidas para el asesino, ¿no? En este caso fue un accidente que, por cierto, ya la Asociación de Traileros salió a defender al piloto del tráiler de que él no es el responsable, sino los responsables son, pues bueno, los pobladores que ante una ya tragedia, o sea, una persona que muere atropellada, salen por muchos motivos que sin duda en algunos casos incluye el morbo, otros el miedo de que sea un familiar, un amigo, un ser querido y quieren conocer, bueno, quién fue el que murió y dentro de qué circunstancias. A otros simplemente esa curiosidad periodística que podemos tener todos, aunque no hayamos estudiado periodismo. Pero bueno, en fin, independientemente de los motivos por los cuales hayan salido los heridos, los 18 que murieron, y aquellos que pues se salvaron de algún daño, independientemente de los motivos, el hecho es que en la oscuridad, porque entiendo que ya es un accidente, una tragedia que sucede de noche, en la oscuridad en la cual salen, esa costumbre que han generalizado los bloqueos de que las calles o que las carreteras son para cualquiera que se quiera parar en algún momento en estas, olvidando que en las calles, en las carreteras, en las autopistas, si de verdad las tuviéramos en Guatemala, lo que circula son vehículos. Entonces, yo cuando pensaba en esta tragedia pensaba que es una cadena de muchas cosas que llevan a la gente a actuar irresponsablemente. No conozco al piloto y no es una fotografía muy favorable de él la que está circulando en medios, pero pienso que tampoco me atrevería sin mayor conocimiento, como están haciendo los otros choferes de tráiler, que me imagino que se sienten identificados con este piloto,
Así como los taxistas se identificaron con la semana pasada, con el taxista que fue asesinado, que era víctima de una extorsión, no podemos, obviamente es parte de la naturaleza humana, esa empatía que podemos sentir los unos por los otros, particularmente si hemos pasado por situaciones similares. Entonces yo entiendo la defensa que salen a hacer los miembros de la gremial de choferes de autobuses y de trailers, pero eso no esgrime, vamos a ver, ese no es el término correcto, ese no exime de responsabilidades al chofer, porque todos los que hemos circulado en carreteras sabemos la irresponsabilidad con la cual manejan muchos de estos pilotos a velocidades que ni uno que anda en un vehículo que a lo mejor tiene motor para llegar a altas velocidades en otro tipo de circunstancias, leas en autopistas como las que hay allá, en el que se conoce como el primer mundo, ni siquiera nosotros manejamos a las velocidades que manejan en algunas ocasiones los choferes de trailers o los choferes de autobuses. No, estoy segura de que a ustedes los han pasado a unas velocidades que son realmente pavorosas, y en particular cuando uno ve un autobús cargado, conociendo el montón de tragedias, cargado de gente, por supuesto, cuando uno conoce el montón de tragedias que han sucedido en nuestro país, se pregunta si irán o no a llegar al final todas las personas que van en esa camioneta a su destino. Y bueno, este es un caso que deberá ser investigado para que conozcamos con más detalle qué sucedió. Pero al final quiero terminar esta reflexión con la responsabilidad individual, esa que solo podemos ejercer cada uno de nosotros, ya sea que nosotros hubiésemos sido el chofer del tráiler o hubiéramos sido alguno de los vecinos del lugar, que debemos de tener muchísimo cuidado en cómo actuamos, porque aún aquellas decisiones que parecieran a simple vista ser decisiones simples, sencillas, sin mayores consecuencias, en algún momento pueden representar que nos estemos jugando nuestro valor más preciado, que es nuestra vida. No es esta la única ocasión. También, repito, aquellos que nos gusta circular por Guatemala por X o Y motivo, pero que lo hacemos, vemos cómo no solo la gente sale a ver cuando ocurre un accidente, un atropellado o algo que llame la atención de la población. También aquellos que van en los vehículos provocan accidentes cuando dicen, ahí hay un muerto, vos pasemos despacio viendo a ver quién es, cuando lo más probable no tienen no hay ninguna probabilidad de que sea alguien conocido de ellos, particularmente los que, como yo, repito, salen a circular, a disfrutar de nuestro país, que ojalá, como en otras ocasiones que han habido este tipo de tragedias, nos inviten a una reflexión, no solo a lamentar estos hechos o a declarar 3 días de duelo, como hizo el presidente Jimmy Morales, y expresar su sentir a los deudos de los que murieron, que me parece que todos lo podemos sentir independiente, sin necesidad de ocupar ningún cargo público. Al margen de eso, que hagamos una reflexión de nosotros, cómo nosotros nos comportamos y cómo se comportan nuestros seres queridos, si en algún momento, ya sea ellos nos han puesto a nosotros en riesgo porque nosotros también nos hemos dejado poner en riesgo, o si nosotros también ponemos en riesgo a nuestros seres queridos, además de a nosotros mismos. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esta investigación, y solo me queda repetir que lamento mucho que este tipo de situaciones se den en nuestra Guatemala.
También quiero agregar, porque hoy probablemente no vayamos a tener mayor tiempo a comentar, que lamento muchísimo la politiquería de nuestro Congreso, que ayer, a pesar de todos los serios cuestionamientos que hay en lo que respecta a cómo manejan los burócratas, los funcionarios de Mario, de la Universidad de San Carlos, el dinero de los tributarios, que hayan tenido el descaro, eso es solo porque estamos en elecciones, de endeudarnos nuevamente a los tributarios por 120 millones de dólares, que dicen como que si les creyéramos, dice el rector que es para construir edificios y no sé cuántas cosas más, por favor. Sabemos que es para intentar cubrir todos esos agujeros que el mal manejo, el despilfarro del dinero de los tributarios, pues al fin lo que no les ha costado a ellos, lo hacen chinche, como dice, ¿cómo es? Lo que no nos cuesta, hagámoslo chinche, eso es algo así, dice el refrán, y eso es lo que han hecho en la Universidad de San Carlos los funcionarios con nuestro dinero, así que es lamentable, Congreso de porquería, pensaba yo, la mayoría al menos aprueban un nuevo préstamo para la USAC, 120 millones que van a ser tirados a la... que ahorita me diste haber sacado un pitío, Mario, ¡pi! Porque efectivamente ahí va a ir a parar ese dinero que a usted, a mí, a Mario y a tantos más nos va a tocar que esforzarnos por ganarlo para que luego nos lo arrebaten para mantener a una partida de parásitos. Que, por cierto, también quiero mencionar que hay que ponerle atención, aunque venga de Orlando Blanco de la UNE, hay que ponerle atención a esa denuncia que hizo de que estaban intentando comprar votos. José Rubén Zamora, en un artículo que publica hoy en el periódico, acusa directamente a varios diputados, entre ellos precisamente un hermano de Gustavo Alejos, que en el siguiente segmento vamos a escuchar este famoso audio. Pero, en fin, habrá que aportar la evidencia de que sean ellos a los que hace referencia José Rubén Zamora, los responsables de el ofrecer 100,000 quetzales por el voto a favor de, veamos, Edwin Salazar, para que ocupe el cargo de Contralor, o sea, que se haga cargo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Esta que es una deuda que tienen, si recuerdo correctamente, 5 meses pendientes con nosotros, con los ciudadanos, los que tienen pendiente los diputados y que urge que definan quién va a ser. Obviamente este señor Edwin Salazar está entre los 5 que pueden ganar. Lo acusan de que es el que tiene el menor del punteo. O sea, lo lógico es que se apoyara al que sale mejor punteado. ¿Por qué proponen al que, según lo que viene en Diario El Periódico, es el que tiene el menor puntaje, aunque esté, por supuesto, dentro de los candidatos que pueden llegar a ocupar este cargo? Lo que se debería estar haciendo, al fin de cuentas, ya que todos se supone que son finalistas, se debería dejar al azar para que no haya esta manipulación de parte de los politiqueros o de grupos de presión. Lo que se debería dejar es al azar, o sea, hacer un sorteo, meter las 5 pelotitas de esas que les encantan para hacer sorteos cuando se trata de integrar una comisión pesquisadora en el Congreso de la República, pues que los utilicen para elegir entre los 5 candidatos, si recuerdo correctamente, quién va a ocupar el cargo de Contralor para que no se preste este tipo de movidas. Que, por cierto, considero que Orlando Blanco tiene que aportar evidencia de la acusación que está haciendo. Si no, pues vean, señores, las cosas sorpresivas
que nos está dando esta elección, porque ahora resulta que hasta Alfonso Portillo, ya que le limpiaron los antecedentes a Samuel Morales, bien dijimos que esto iba a tener consecuencias, ya que le limpiaron los antecedentes a Samuel Morales, ahora Alfonso Portillo dice a él sí, y a mí ¿por qué no? Y ahora imaginen ustedes que hasta el pícaro de Portillo anda viendo para que le hagan, yo no sé, para que termine él, a pesar de todo lo que nos robó y por lo poco que fue juzgado, termine siendo una especie, yo qué sé, de santo de los altares de cualquier religión, impoluto, honrado, digno, Alfonso Portillo, porque sus antecedentes también serán desaparecidos por la Policía Nacional Civil. En fin, algo quería comentar del tema de la OEA y esta reunión de ministros que analizan, pobres, cómo sufren el combate a la pobreza, comiendo opíparamente y bebiendo exquisitamente en un hotel 5 estrellas de la ciudad de Guatemala. Pues bueno, algo quería yo comentar de esto, pero lo dejaremos para mañana porque pienso que el tiempo avanza y hoy tengo yo la última discusión del seminario sobre el pensamiento de Bertrand de Jouvenel, así que me tendré que retirar temprano. Vamos a ir a una breve pausa y yo espero que, por cierto, a estas alturas ya sean un montón los que hayan compartido todo a pulmón, que ni me he asomado por redes, pero eso voy a hacer en este preciso instante para ver qué sorpresas me dan los liberhéroes que están junto con nosotros dando la batalla de las ideas. Por cierto, que abandonada estoy en YouTube, pero voy a agradecer a los que dicen presentes, a Walter García, a Ivette Pardo, que le desea un feliz cumpleaños, a George y a Eddie, que también nos desea un feliz día. Y obviamente le desea también un feliz cumpleaños a Jorge Jacobs. Y bueno, vamos rápidamente a YouTube a ver cuántos tenemos. Solo 20. ¿Qué ha pasado? Y eso que ya les dije que vamos a poner el audio completo con todo y hasta imágenes que vamos a compartir con ustedes durante la transmisión. Solo por eso voy a agradecerles a los que puedo ver que han compartido. Le voy a agradecer a Silvia Urizar, vamos a ver a Jairón Vélez, a Xiomara Quintanilla, a Lucrecia de Sáenz, a Pancho Chisco, al administrador del edificio Géminis 10, a Ingrid Judith Castillo, a Alberto Flores Álvarez, a Michelle Fernández. Qué gusto, me contaron que sí, Michelle, aunque sea tarde, veniste y te dio tiempo de compartir. Muchísimas gracias. Y gracias también a Karin Rademan. Por cierto, que aquí el que me hace falta hoy es José Calderón, para que vean que los tengo controlados. Y también Marco Cruz. Ya veo que nuestro amigo Ramón Parellada ya se está conectando, así que espero que ya viene listo Ramón también a compartir todo a pulmón cabal. Ya me dice compartido, muy bien. Marvin Baquiax también me cuenta que ya compartió, al igual que Mario Sarti Gutiérrez. También gracias, y veo que hay un montón de saludos para Jorge que los vamos a leer, por supuesto, cuando venga Jorge. Gracias a Judith Rodríguez, que también me cuenta que ya comentó, ya compartió todo a pulmón, al igual que veamos, nos envía saludos desde Brasil, Roberto García. También nos cuenta que ya compartió, pero qué raro porque ahí no me salió Roberto compartido, y ahora es interesante que cuando comparten ya vieron que sale un compartido por Ingrid Judith Castillo, muy interesante, compartido por Silvia Urizar. Vamos a averiguar esto. Shatsi Gutiérrez, y Juan Godínez también me cuentan que ya compartieron todo a pulmón. Y tenemos un mensaje de nuestro oyente Jesús Cifuentes en lo que respecta a la tragedia que ya les había yo comentado de Nahualá. Vamos a ir a una breve pausa. Gracias a Ani Serrano, que también nos cuenta que ya compartió. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a preparar la sorpresa. ¿Qué les parece? Para Jorge Jacobs. Y después, por supuesto, vamos a escuchar completito el audio de esta llamada que se coló entre Sandra Torres y
Gustavo Alejos. Quédense con nosotros. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos de regreso en Todo a Pulmón sin el cumpleañero, así que todavía no podemos darle la sorpresa que le teníamos preparado a Jorge. Pero bueno, en fin, Jorge está trabajando, así que yo lo entiendo. Así es como nos gusta a nosotros pasar nuestros cumpleaños trabajando. Yo le agradezco a todos los que se han sumado ya y han compartido Todo a Pulmón, como es el caso de Laura Anzueto, Rich Barr, también veamos, gracias a Betty Freeman, gracias a Silvia Figueroa, a Maynor Carcar, y bueno, en fin, y probablemente a muchos más que les vamos a agradecer más adelante, porque a este momento ya va 38 veces compartido Todo a Pulmón. Pero tal y como les había comentado, lo primero que voy a hacer, antes de que pongamos el audio completito de la llamada, quiero leer también completito el mensaje que da a este audio el partido UNE, dirigido a la opinión pública guatemalteca. Entonces yo voy a leerles esto y luego ustedes juzgarán, escuchando ustedes el audio completo, si qué es lo que piensan del comunicado, entre otras cosas. Hay tantas cosas que pensar, pero qué piensan también ustedes del comunicado de la UNE, que dice: a la opinión pública guatemalteca, ante la especulación que ha surgido entre algunos medios de comunicación y opositores al proyecto de una Guatemala próspera y en paz que encabezamos, con relación a uno o más audios que circulan en redes sociales y vía WhatsApp, que buscan empañar la imagen de nuestra candidata y próxima presidenta, Sandra Torres Casanova, la UNE hace las siguientes precisiones. 1. Los ataques hacia nuestra candidata provienen de un grupo de interés que dolosamente utiliza instancias del organismo judicial en su beneficio y en detrimento de este proyecto que legítimamente ha probado tener como prioridad el combate a la pobreza, la corrupción y la impunidad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, de manera ilegal y violando el debido proceso, a través de su titular Juan Francisco Sandoval, filtró a los medios contenidos que buscan vincular a nuestra candidata Sandra Torres con un proceso del cual se desestimó su relación al haber insuficiencia de elementos de razonabilidad. Nuestra candidata Sandra Torres ha solventado con probidad todos los requisitos para participar en este proceso electoral y es una candidata legalmente inscrita con todos los derechos y obligaciones que nuestras leyes contemplan. Con una amplia ventaja en todas las encuestas de entre 10 y hasta 17 puntos sobre sus más cercanos competidores, la campaña de nuestra candidata Sandra Torres se muestra como la única que tiene el aprecio de la gente, que no desea más improvisados, corruptos y traidores a la patria en el poder. Hacemos un llamado a todos los guatemaltecos de bien, honestos y que buscan construir la nación que merecemos, a que sigamos divulgando el proyecto y propuestas de desarrollo y bienestar que Sandra Torres Casanova encabezará desde la presidencia de la República a partir del 14 de enero de 2020. Guatemala, 27 de marzo de 2019. Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Bueno, amigos, ese es el comunicado que circuló desde ayer por la tarde, noche, más o menos, la UNE. Ahora, escuchemos, por favor, están listos, atentos y de paso, por favor, compartan Todo a Pulmón. Escuchemos detenidamente esos audios completos, la llamada completa, desde hola Gustavito hasta adiós Gustavito, o algo así, recuerdo yo que era. Adelante, Mario. ¿Aló? ¿Qué pasó, Gustavito? Aquí que usted me tiene trabajando, hoy sí me tiene trabajando, hombre. Pues ya era hora, mire. Es que mire, yo me tuve que salir porque tenía que ir a resolver un temita ahí. Ah, no hay problema, vinieron la gente esa. ¿Ah, llegaron? Sí, y ya se arregló, ya mañana está ese asunto.
¿Verdad? Ah, ¿de veras? Sí, aquí estuvo Cecilia con nosotros también. Ah, buenísimo. ¿Verdad? Sí nos ha ido bien. Ah, no, ya 100%. Ya, y quedamos de hacer una reunión la otra semana después, pero ellos lo van a dar ya mañana. Ah, mañana hay un sol. Sí, ya mañana. Mire, nos ha ido bien para lo que hemos hecho, pues, ¿verdad? Sí, va. Y tenemos martes y miércoles de la otra semana también ya programado. Yo me voy a dedicar todos los martes y miércoles en las tardes con él. ¿Y si está la gente abierta, Gustavito? ¿Usted me contó? Ah, sí, bastante. Y la actitud de él no es prepotente ni nada, al revés, cuando los comentarios han sido buenos usted. Sí, va. Porque era tranquilo, pues, o sea, así no exigir ni pelear y sencillo. Hoy lo senté con Carlitos Gil para que suba a partir de mañana también. ¿Verdad? ¿Y qué dijo Carlitos Gil que sí? Sí, mañana va a mandar el cheque más grande. Lo llevé a donde otras farmacéuticas, a Josué ya le saqué la imprenta también gratis. Pero la va a donar, ¿no? Donada. Sí, ¿verdad? ¿Por qué se empieza cobrando el papel y que no sé qué? No, así ya quedamos de que la va a donar y que entonces quedamos para que no cobre nada. A él se le ofreció de gratis a Mario, entonces que Mario le mande Mario a él las cosas que quieren. las cosas que ustedes que necesitan, así quedamos. Ah, bueno. ¿Verdad? Y autorizó el chopper. ¿Ya lo autorizó? Es que ahí quedamos de una vez. ¿Será usted? Ya autorizó el chopper. Ah, bueno. Es que entonces Estuardo, mire pues, porque ayer nos juntamos con Oscarito. Ajá. Y entonces Oscarito como solo quería domingo. Entonces lo que quedamos es que mejor lo va a usar yo el domingo. Ujú. Y usted usa el mío entre semana y se acabó el problema. Ah, bueno, y estuve de acuerdo, Oscarito. Sí, ahí estuvimos sentados los tres, para que no hubiera problema. Pero el suyo todavía está en mantenimiento, ¿eh? Sí, pero el mío ya sale la otra semana, tipo martes o miércoles, y ya se queda ya arreglado el tema de alquilamos una turbina. Ah, que son carísimas, ¿verdad? Sí, pero estamos arreglando la otra. Entonces, mire, pues la turbina ahorita se alquila Ujú. y usted tiene helicóptero de miércoles o martes del día que quiera hasta el domingo. Sí, pues. Y yo el domingo, si necesito el chopper, voy a usar el todo. Ah, bueno, pero este domingo yo voy a usar el todo. El todo, sí, con Giovanni. Sí. Encima de todo tengo un vergueo porque Oscar está peleando con Giovanni y solo quiere que Giovanni le huele. Mira qué vergueos. Puta de gratis a usted. Pero ahí está. Que los líos que usted arma. No, hombre, yo no tengo nada que ver ahí, pero ahí están ellos. Y el lunes estamos en la mañana, ¿verdad? Sí, el lunes a las 8:30. Sí, pero mire, sí, ahí sí que sí nos ha ido bien. Y pues sí, a mí el que se me olvidó que había sentado era Max y a ellos para que nos ordenemos, porque ellos están llamando a gente de un nivel más bajo, ¿ya me entiende? Sí, pues. Como a la gente que trabaja con las gentes, entonces para dividirnos a qué personajes van a tocar ellos, hombre. Hay que hacer una reunión todos, hombre. Vaya, pero ¿por qué no la organiza usted y no yo me vengo? Porque ellos están tocando, por decirle, a Moncho, le están tocando al abogado. Yo ya hablé con Moncho y Moncho me dijo que la reciba usted. Pero si me ha recibido 3 veces no me da nada, Gustavito. No, ahora me ofreció darme 400,000 quetzales en la visita. De una Pero vez. para él No, pero 400,000 para empezar. Ah, bueno. Pero como ahorita todo es bienvenido, hombre. Eso sí. Todo. ¿Ya? Sí. Gabriel Guerra ya ofreció también hoy. ¿Así? Sí, él va a dar 40. A de ver. Sí, el martes tenemos almuerzo con él. Pero está bien amarrado con el copión, ¿va usted? Él mismo lo dijo, que está amarrado ahí, que no quería, que quería irse. Yo le dije, me des los 40, no me importa. No le decimos nada al otro. Pero 40 mensuales. No, 40 millones. ¿Tanto va a dar? ¿Sí? ¿En serio? Por Dios. ¿Tanta plata tiene, pues? Ah, sí, Sandrita. Yo me asusto cuando veo esas cantidades, usted, porque... Sí, y las farmacéuticas nos ha ido bien. Viera qué bonito nos ha ido. Hoy les junté a 3 gentes y ya todos están montados. Mire, Gustavito, ¿y de la encuesta qué ha sabido? Que no la van a publicar todavía, pero son 6 puntos de diferencia.
Fíjese que hoy me dijeron más o menos lo que usted me contó. Y Sí. pues, pero no que la publican el lunes, pues. No la van a publicar todavía. ¿Y por qué? Porque como todavía están tabulando, y lo que pasa es que como tienen presión del otro lado ahorita. ¿De quién? ¿De los campeones? No. No, de los que están actuales. Como ellos se cayeron, ¿verdad? Sí, pues. Tiene presión para no publicarla. Exactamente. Porque parece que ellos habían hecho otra, ¿van? No, sí, pero el problema es que ellos se cayeron. Ujú. Entonces, mira que está bien sencillo, porque la gente, que como sea, solo hay 2 contrincantes, hombre. Sí, pues. Vea. No, y va a ver que esa junta de plata. Yo me comprometo a martes y miércoles a salir con él. Ya le dije desde las 12, y él sí está bien puntual, no sé. ¿Quién? Mario. Sí, puta. Preguntaba lo de la encuesta porque eso si nos sacan muy bajo nos jode. Ah, no. Vamos bien, Sandrita. ¿Y usted tiene vida directa ahí con los blancos? Sí. ¿Quiere que lo siente con ella? A ella la conozco yo, pero yo lo que quiero es averiguarle la encuesta bien, ¿va? 6 puntos son de diferencia. ¿Quiere ver si se la saco yo? ¿Ah? Voy a ver si se la saco yo a ella. ¿Cuál? ¿La encuesta? Sí. ¿Qué será, Gustavito? ¿A veces se la dan? ¿No? Es que sí la conozco bien. ¿A él o a ella? A ella. Ah, a ella. Sí. El difícil es él, pero a ella sí la conozco bien. Ella es buena gente, ¿va? Sí, ella es buena persona. Déjeme preguntarle hoy en la noche y le cuento. ¿Oye? Pero pregúntele bien cuándo la publica. Porque Vale. a mí me dijeron hoy que el lunes la publicaban. Yo le averiguo hoy y si la publica el lunes y la avisan en un rato ahí por Vidi. ¿Oye? Va. Está buena, Gustavito. Dios, Anita. Bueno. Dios. Bueno, apreciables oyentes, ya se darán cuenta por qué nosotros consideramos que es importantísimo escuchar ese audio completo. Y bueno, en fin, vamos a dejar para el siguiente segmento el comentario en lo que respecta a este audio, porque les cuento que por ahí anda ya el cumpleañero, pero no le van a decir todavía porque nosotros le tenemos una sorpresa. Y esto y analizar lo que acabamos de escuchar es importante, pero más importante es reconocer a la gente que uno aprecia y la gente que uno valora. Así que ahí le vamos a dar una sorpresa a George en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, aquí estamos en esta sorpresa al estilo Libertópolis MD. ¿Por qué estás escondida atrás de la puerta? Vente para acá. Venite para acá a cantar también. No puede ser. El único que puede entrar de último es George. Marito, ¿tú también adentro? ¿O vas a venir a cantar? No, apúrense, que ya viene Jorge, mucha. ¡Ay, no! Ya se les entró Jorge. ¡Eso! ¡Bravo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jorge. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Así sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Bravo! Y todos, yo no entiendo, ni siquiera María Dolores quiso quedarse al frente de la pantalla. ¿Por qué? Bueno, ya va a venir María Dolores de todas formas en unos minutos porque es la invitada hoy en nuestro segmento de opinión. Y bueno, George, palabras por favor al micrófono porque hoy sos tú el homenajeado. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo de Libertópolis y muchas gracias a Marta Yolanda y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por los saludos y a todos los amigos que me han estado mandando mensajes, pues les agradezco mucho y al final pues es un ciclo más que se cierra y uno más que empieza, así es la vida llena de ciclos, sí, pues en el caso de los seres humanos y por estar en el sistema solar en el que estamos, pues esos ciclos generalmente llevamos el registro cada vez que le damos la vuelta al sol, así que aquí empezamos otra vuelta más al sol. Sí, porque te veo casi igual que ayer, George. Sí,
No veo que hayas cambiado trascendentalmente. No, eso Creo va que- con el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde fue que vi una foto de hace como 10 años? Y entonces ahí sí ya se nota un poco la... Sí, pero yo sé cómo puedes verte mejor que hace 10 años, pero de eso vamos a hablar durante la pausa, ¿ok? Va. Así que bueno, George, qué bueno que lo estás pasando bien. Ahí te trajeron un pedazo de pastel para celebrarlo. Y en Muchas fin, Gracias. como yo le decía a los oyentes, que a nosotros nos gusta celebrar trabajando. Así que vamos a continuar en ese proceso, vamos a continuar trabajando. En el segmento anterior, George y apreciables oyentes, recordarán que escuchamos completo el audio de esa llamada, porque entiendo yo que son varias llamadas. Esa es la que se coló ayer, en la cual, pues bueno, vemos de entrada que con uno solo, este señor de apellido Guerra, ¿cómo es que se llama? Gabriel Guerra, que por cierto entiendo que se encuentra preso, porque en el transcurso de 10 años, por medio de contratos con el gobierno, logró alrededor de 1.500 millones de quetzales. Vean ustedes qué horror tener que llamar eso negocio, porque eso no es un negocio, ese no es un ganar. Los que pagamos los platos rotos, que somos nosotros los tributarios, no ganamos absolutamente nada. Por supuesto que hay que entender, George, que todo esto no es cuestión de la ley electoral y de partidos políticos lo que la promueve, o si se prohíbe o no el financiamiento lícito, porque al final, como decía el comunicado de prensa del CACIF de ayer, lo que se ha prohibido en nuestra Guatemala es el financiamiento lícito, dejándolo a pícaros que les da igual si se registra o no, o que se paguen las cuentas en efectivo, para que nunca tengan que abrirle ningún libro en el Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que hay que entender, que pícaros como este señor, que está dispuesto a dar como mínimo 40 millones de quetzales, que por cierto era casi el total del techo que podían gastar en el 2015 los partidos Sí, políticos. 43 millones, algo así. O sea, era uno solo de muchos, y eso que Gustavo Alejos claramente les dice: confía en mí, Sandrita, vamos muy bien. Entonces, cuando yo leo, yo por eso dije, primero lo quiero compartir con los oyentes el comunicado de prensa de la UNE, donde dicen que es una especulación. Señores, esa no es una especulación, es un hecho real. Eso no es campaña negra, es un hecho real que debe de ser investigado. Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, después de escuchar esto, para mí, sin ninguna razón objetiva, que también eso implicaría, Jorge, que se debería de iniciar también una investigación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se negaron a retirarle el privilegio, el antejuicio a Sandra Torres, para que sea, como debe de ser, investigada. Pero bueno, vamos a ver qué dice el cumpleañero de hoy, Jorge Jacobs, y por supuesto también los oyentes que nos están acompañando. Adelante, George. Sí, pues ahí obviamente de entrada no queda duda de que ella estaba al tanto de qué sucedía con las finanzas. Tal vez no estaba al tanto de todos los detalles, porque o por lo menos no se ve en esa llamada. De seguro sí estaba al tanto, pero en esa llamada no se ve. De algunos otros, como por ejemplo lo que le decía Gustavo Alejos, ¿verdad? No se preocupe, que ya van a entrar los de las ¿qué? Farmacéuticas. Entonces, ¿cuánto iban a dar? A saber, ¿verdad? O sea, no se dice en esa llamada, pero de el pago de los 40 millones estaba muy clara, al grado de que ella misma se sorprendió, porque según ella era que le iban a dar 40,000 quetzales mensuales. No, le dijo, son 40 millones de quetzales lo que le van a dar el señor ese. En principio, Sí. Jorge. Y entonces no puede argumentar ahora de que no sabía, no estaba ni enterada, porque sí estaba muy enterada. Sí, ella, o sea, en la llamada se ve que ella en efecto se sorprendió de que fueran a hacer 40 millones y hasta dijo, ¡hala! Y tanto dinero tiene ese señor. Y pues resulta que sí. ¿Cómo no? Si lo ha hecho a costa de los tributarios. Pero hay que entender, Jorge, que lo pueden hacer porque el gobierno tiene el poder de otorgar esos contratos. Es que el ese origen es del problema el punto. es el poder. Ese es el punto, y es por lo cual no estamos, o por lo menos yo no estoy de acuerdo con lo que
argumento que utilizó Iván Velázquez para pasearse en la ley electoral y no es que fuera una buena ley electoral, porque sí, igual ya era pésima. Para complicarla todavía más, el argumento de que el origen de la corrupción es el financiamiento electoral, eso es un absurdo y es no entender. El origen de la corrupción es el poder discrecional que tienen los funcionarios para decidir a quién le dan un contrato de 100 millones, a quién le dan contratos por 1.500 millones de quetzales, y ese es el origen de la corrupción, que luego se convierte en todas estas compras de voluntades a través del financiamiento. Ese es un producto, es un resultado, pero es un resultado de ese poder discrecional que tienen esos funcionarios, porque si los funcionarios no tuvieran ese poder discrecional, nadie les daría un centavo. O sea, ellos tienen, son atractivos para los corruptos de comprarlos con dinero, básicamente porque tienen el poder de luego darles esos contratos. Esa es la única razón. Por su linda cara no es porque tienen el poder de decidir darles a los que los han apoyado, darles apoyo de regreso, darles contratos de regreso. Eso es realmente el origen del poder, y atribuirlo al financiamiento, que esa es la razón de ser, es simplemente ignorar. Y yo en este caso no diría ignorar, es simplemente no utilizar esos para sus propios beneficios, pero no es que lo hayan ignorado, porque no es que tampoco sean ignorantes todos estos, o sea, ellos sí saben cuál es el problema. Lo que pasa es de que al final ellos también viven de ese sistema. George, tenemos una llamada de nuestra apreciable oyente Marta Eugenia Villagrán, que dice que quiere decir unas palabras. Así que, bueno, como no estamos muy acostumbrados a recibir llamadas, es un gusto hacerlo hoy. Así que le damos la bienvenida a Marta Eugenia Villagrán. Adelante. Es un abrazo para ti, Marta Yolanda. Tú no te conoces de mí, pero soy amiga de tus papás, de la Chiqui, del Seco. Y cuando fue tu cumpleaños quise hacer lo mismo para saludarte a ti. O sea que es un abrazo para ti y otro para Jorge con mucho cariño. Yo Gracias, lo Marta Eugenia. todos los días, mas no entro en todos los canales a la radio porque voy manejando y porque soy vieja y no puedo, pero los quiero mucho, y qué buen programazo, y que Dios les dé muchos años de vida a ambos. Muchísimas gracias, Marta Eugenia. Yo estoy segura que mi mamá nos está escuchando y se va a agradar, sin duda ella le va a agradar tanto como nosotros haberla escuchado. Gracias por llamarnos y tomarse el tiempo. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y los guarde. Gracias a Marta Eugenia Villagrán. Y que bueno, qué maravilla, George, poder escuchar a nuestros oyentes y ponerles voces. Y más aún, una oyente que sin duda le va a dar alegría a mi mamá, que quien le da alegría a las personas que uno ama, uno todavía lo agradece doblemente. Así que qué maravilla. Pero bueno, ahí por cierto, George, que vía WhatsApp al 4585-4280 están llegando también felicitaciones para ti por tu cumpleaños, o comentarios como este de Douglas, que dice: hola M&M, informe, compartir es sintonizar la 102.1 para que todos en la oficina nos aclaremos las ideas. Saludos. Muchísimas gracias, Douglas, porque sí, o sea, si solo Douglas estuviera oyendo lo que está haciendo, es algo que es importante, aclararse las ideas él. Pero si pone la radio a todo volumen para que todos los de la oficina, saludos a los de la oficina de Douglas, también lo hagan, pues sí, también es una forma de dar la batalla de las ideas. Pero bueno, vaya, ahorita parece, a ver, Juan Diego tiene un comentario acerca del tema del poder, dice: total, el problema es el poder y poder discrecional, lo entienden y es lucha de poder. Correcto, Juan Diego, por eso la única forma que tenemos de acabar con todos estos abusos es reduciendo el poder y entender que los culpables, y sí, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, me hago responsable de esto, los principales responsables intelectuales de todo este engaño y todo este robo son los estatistas, todos aquellos que
cualquier cosa, que el Estado se haga cargo, que el Estado nos dé educación, que el Estado nos dé salud, que el Estado se encargue de que la gente sea responsable y no salga a ver a los atropellados, que el Estado... ¿Y el Estado? ¿Dónde diablos está el Estado? Si el Estado es solo una abstracción, es un término abstracto. La realidad es que quienes van a actuar en nombre de ese abstracto Estado son todos esos políticos que luego andan, los estatistas son los primeros a decir, ¡ay, qué horror, qué corruptos! ¿Qué hacemos? ¿Cómo fue posible? Fue posible por las ideas de ustedes. Ustedes son los responsables intelectuales de este desastre. Pero bueno, yo me tengo que retirar efectivamente en estos minutos. Hay otro compañero ahí que Jorge de Paz dice gracias por celebrar su cumpleaños también. Feliz cumpleaños al ¡Feliz cumpleaños a todos los que estén cumpliendo hoy también! Qué maravilla. Y por ahí veo que se conectó ni más ni menos que la Lisetía. ¿Se habrá enterado de todo el relajo que te hicimos aquí hace un rato, George? Presumo que sí. Ay, por eso se conectó. Saludos, Lisette. Lisette Comeli de Jacobs se unió también a la transmisión. Ahí ya se desconectó. Solo la señalamos y se desconectó. Mírate a la Lisetía. Saludos, Lisette. Aquí le estamos celebrando a George como se debe su cumpleaños. Pero bueno, en fin, y lo va a seguir celebrando. Tenés un montón de felicitaciones, George, que espero tengas el tiempo de por lo menos ponerles un me gusta a todos los oyentes que te están mostrando todo el aprecio que te tienen, George. Yo te dejo disfrutando. ¿Y no que íbamos a ver a María Dolores ahorita? Sí, pero yo me tengo que ir, es la última sesión de Bertrand de Juvenal, pero estoy segura que tú y María Dolores tienen mucho que conversar, ¿ok? Entonces, amigos, los dejo junto con Jorge Jacobs y María Dolores, y que espero, ahorita va compartido todo a pulmón 64 veces, espero, George, que te regalen 11 liberhéroes más, que te regalen el gusto de que hoy lleguemos a nuestra meta mínima, que es 75 veces compartido todo a pulmón. Así esperamos. Yo, amigos, estoy de regreso con ustedes mañana al mediodía, y le deseo especialmente a George que sea más que mucho más feliz hoy y realmente todos los días de su vida, al igual que a ustedes, porque una sola tenemos, así que disfrutémosla, así como podemos disfrutar, amigos, de los sabores del verano de McDonald's, el McFlurry naranja crunch, el pastelito guayaba, el top sundae limón. Pues bueno, yo estoy segura que ahorita más de algunos de los oyentes se le hizo agua a la boca de pensar que van a refrescarse con algunas de estas delicias. A Jorge, ya saben, el que le gusta es el sundae de mora, así que a lo mejor hoy lo mueven bastante los oyentes. Y para que puedan disfrutar sin ningún problema, amigos, recuerden, escriban al 4950-3414, 4950-3414, ¿les dio tiempo de apuntarlo? Si no, lo repito, 4950-3414, que es el teléfono, el WhatsApp de la 4950-3414 para pedir, pero desde ya corriendito, su aloe vera gel para proteger su sistema digestivo y disfrutar de ricuras como las que tiene aquí Jorge y como las que nos ofrecen nuestros amigos de McDonald's. Cuídense muchísimo y por favor sean felices, muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher.
Ahora en TAG Airlines te lleva a El Salvador por la mañana y regresas por la noche, de domingo a viernes, y para tu comodidad puedes viajar los lunes y viernes por la noche en una segunda frecuencia, desde la Aurora hasta el Aeropuerto Internacional de El Salvador en solo 45 minutos. Consulta tu agencia de viajes favorita o visítalos en www.tag.com.gt. El Salvador a solo 45 minutos con TAG Airlines. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, y en este segmento pues le damos la bienvenida aquí a María Dolores, que nos acompaña, que hoy es la invitada de honor con relación a la columna publicada hoy. Así que cuéntanos, María Dolores, primero buenas tardes, bienvenida. ¿Y de qué se trata tu columna? Buenas tardes, muchas gracias y pues feliz cumpleaños. Ya ya te cantamos, en la mañana te felicitamos. Estuvo aprovecho, pero no quiso aparecer al frente de las cámaras. Así es, yo le di paso a mis compañeros para que te cantaran el Happy Birthday. Así que feliz cumpleaños, George. Muchas gracias. Y bueno, mi artículo salió publicado ayer en República GT y mi artículo habla acerca de las sirenas electoreras. Y obviamente pues ya el nombre dice mucho, y habla precisamente de estas sirenas electoreras de las cuales estamos sufriendo durante este periodo de aquí a, bueno, del 18 de marzo. Aclara bien porque hay dos acepciones. Dos acepciones, ok. Me refiero a los seres míticos, bueno. No a las sirenas que van en los vehículos de emergencia, sino a los seres míticos. Y precisamente pensando en esto, me puse a investigar un poco respecto a las sirenas. Y existen en varias culturas, son seres míticos de varias culturas. La más conocida o la más popular son las sirenas cuyo torso es de mujer y el resto del cuerpo es de pescado, o sea, es una cola de pescado. Pero antes de esto, y esto es un paréntesis, no lo dice mi artículo, es un paréntesis, antes eran aves, o sea, eran aves y la cabeza era de mujer. Entonces, a partir creo que de la Edad Media para acá, es que hacen este cambio, o se empieza este cambio de mujer, mitad pescado. Era más fácil ocultarlas en el mar. Exactamente, porque entonces ahí es donde se va el término de que embelezaban a los hombres con sus cantos, en este caso a los marineros, y lo que hacían era que al embelezarlos, los seducían de tal manera que perdían la razón y estrellaban sus naves en los riscos o naufragaban en las costas por donde ellos navegaban. Y algo así sucede con las campañas electorales, las cuales me recuerdan mucho a estos seres míticos, que con sus cantos embelezan a quienes los escuchan, o al menos eso intentan. Las promesas electorales son esos cantos de sirenas que cada 4 años los candidatos entonan a través de discursos, videos, canciones, lemas, leyendas en las imágenes o hasta en los memes. En este ámbito electoral, los cantos de sirenas electoreras los hay de todo tipo, provienen tanto de hombres como de mujeres, de candidatos presidenciales como de candidatos municipales y a diputaciones. Estas sirenas electoreras intentan atraer a los votantes con sus cantos promesas de solucionar todos los males que aquejan a la población que visitan. Y por lo tanto lo que están buscando es atraer el voto. Sin embargo, se ha puesto a pensar, en el caso de los diputados, ¿por qué no han impulsado agendas como las que dicen ahora sí van a promover? Muchos candidatos ofrecen maravillas para reactivar la economía, mejorar la seguridad, la educación, la salud y ahí puedo seguir. Y ya estuvieron 20 años en el Congreso. Por ejemplo. Y todo aquello que se supone, y pongo entre comillas se supone, el gobierno debe hacer. Pero, ¿por qué los partidos que tienen diputados en el Congreso no han promovido quitar legislación inútil que solo le da más poder al burócrata? ¿Cuántos de estos diputados o candidatos presidenciales en sus partidos aprobaron presupuestos deficitarios? ¿Cuántos de ellos aprobaron más deuda para programas asistencialistas, electoreros y poco transparentes? Como la herencia que nos dejaron ayer con la aprobación de $120 millones, y esto es un paréntesis, $120 millones para la USAC. Y entonces, hablo acerca de que se hayan opuesto a un presupuesto y mejor aún, ¿cuántos de ellos se opusieron por las razones correctas y no porque no les salpicaba un poco de ese dinero? Entonces, como no me cae para mí nada, entonces no lo apruebo, y no porque es más deuda y no es transparente el gasto.
Es importante que cuando escuche esos cantos de sirenas electoreras recuerde cuál ha sido el desempeño en la función pública de los candidatos y del partido en sí mismo. Recuerde cómo han votado en leyes importantes como la que ahora padecemos, y me refiero a la ley electoral, a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la ley del presupuesto deficitario o las leyes de aprobación de préstamos. En campaña cualquiera puede autonombrarse defensor de la transparencia y zar anticorrupción. En la cotidianeidad, después de las elecciones, estos ofrecimientos se olvidan y confían en la memoria de corto plazo del votante para que, nuevamente, en 4 años, le vuelvan a pedir su voto con cantos de sirenas electoreras. Y al final, básicamente, eso es lo que hacen cada 4 años, ¿verdad? Decir, mire, aquí yo todo lo que voy a hacer, pero a la hora de la hora, nadie, o muy pocos realmente, hacen algo de lo que ofrecieron en las campañas, ¿verdad? Efectivamente, la pregunta es, aquellos que se están reeligiendo, y el punto todo aquí es que no hay forma, y ellos muy hábilmente evitaron, a pesar de que, y hay que reconocer, hubo diputados que impulsaron el voto uninominal, y les podrá caer de la patada, y yo no digo que es alguien que sea santo de mi devoción, porque realmente no tengo santos de devoción para empezar, pero que sí le voy a reconocer, por ejemplo, al diputado Linares, que fue uno de los que más impulsó este tema del voto uninominal, porque le fui dando seguimiento a esta nota. Luis Pedro Álvarez, que fue otro diputado que se opuso consistentemente a presupuestos deficitarios. Y a préstamos. Y a préstamos, claro. Entonces, la pregunta es, de todos estos que están pidiendo el voto, ¿cuántos de ellos se opusieron a estas reformas? ¿Cuántos de ellos apoyaron préstamos deficitarios, más préstamos, más deuda? Al final, desafortunadamente, no tenemos opción para elegir directamente a nuestros representantes. Y creo que ese es un gran problema. Ese es uno de los principales problemas, en el sentido de que no podemos, al final nos obligan, la ley ahorita nos obliga a votar por partidos políticos, no por personas, porque al final estás votando por el partido político. Y lo que es más, con los cambios que hicieron, todavía reafirmaron más el hecho, porque todo el lío de los tránsfugas es ese, ¿verdad? ¿No? Es que la gente votó por este partido, y entonces si él se va, entonces ya no... La curul es de partido. Y al final, básicamente, el argumento de ellos, de todos estos, es que la curul es del partido, porque es cierto, ahorita votamos por partidos, no votamos por personas, aunque quisiéramos. Es como cuando en casa, cuando eras niño, te dan la comida y te la comes porque es lo que te dan, pero no es lo que tú hubieras o que tú elegirías en primera instancia. Y lo mismo pasa con la parte electoral, es lo que hay y de eso se elige. Y se trata de elegir, desafortunadamente, es elegir lo menos peor. Bueno, no existe lo menos peor, pero lo menos dañino para nosotros. Tal vez lo menos malo sí existe. Sí, lo menos malo sí, lo menos peor no. Pero lo menos malo sí, lo menos malo. Sí, lo menos peor realmente es una expresión chapina para decir algo. O sea, sí, pero aunque sea con esto. Pero sí, pero no existe, lo menos malo. En efecto, y generalmente a veces nos toca, bueno, sin a veces, casi siempre nos toca elegir precisamente así entre lo menos malo. Pero con solo ese cambio que se hiciera de que uno pudiera votar directamente por los diputados, estamos hablando de diputados, no en el ejecutivo, sino en el legislativo, sería un gran cambio, porque ahí serían realmente representantes de los votantes, no como ahorita que los mismos diputados realmente son representantes del partido, no son representantes de los votantes. Y se deben al partido. Sí, y lo saben. Sí, y al grado de que, y repito, con las modificaciones estas de las reformas a la ley del 2016, es todavía peor el hecho de que son básicamente los diputados están sujetos a lo que les ordenen en el partido, so pena de que del ostracismo, porque básicamente eso fue lo que hicieron con esas modificaciones. Sí, hay que aclarar, Jorge, que cuando se hizo estas modificaciones, uno de los espejitos o estos cantos de sirenas, yo lo llamaría espejitos en este caso, que vendieron para esta reforma, fue que había muchos tránsfugas que se cambiaban de partido acorde a sus intereses, pues, personales, llamémoslo económicos, políticos o lo que sea. Ahora, en lugar lo cual también es cierto. Lo cual es cierto.
Pero en lugar de hacerlos responsables directamente de esas decisiones y que el ciudadano pudiera fiscalizar o castigar directamente a estas personas diciendo yo por que se cambia más de partido que de ropa, pues no voy a votar por él. Lo que hicieron fue no, lo que vamos a hacer es ese ostracismo. No va a poder pertenecer a ninguna bancada, o sea, nadie lo puede recibir, no puede estar en ninguna comisión, apestado. Efectivamente, no puede presidir ninguna comisión y además es el fin de su carrera política porque tampoco se puede reelegir, ya que no puede ser recibido ni postulado por ningún otro partido. La pregunta, aquí el tema fue, realmente no se corrigió el problema de que estas personas se cambian de partido porque se mueven a sus mejores intereses, no se corrigió ese problema, lo que se le hizo fue darle más poder al dueño del partido, porque tampoco olvidemos que partidos como tal no existen, sino al dueño del partido, y por consiguiente tenemos esto de estas sirenas electoreras que cada 4 años, pues saben que si no se nos olvida, por lo menos pues no nos queda de otra que votar por lo que hay. Así es, y eso es lamentablemente el proceso en el que estamos ahorita y que cada vez está más emocionante por todos los relajos que hay. Y recordemos que apenas ni siquiera hemos terminado la segunda semana de la campaña electoral y miren ya todo lo que ha pasado. Parece que hubiera sido toda una temporada así de alguna serie, lo que hemos visto en apenas como 10 días de campaña. Así es. Y son 90. ¿Qué emociones nos traerá la campaña electoral? Lo único que valdría la pena investigar también, además de todo esto, ¿cuándo es la impresión de las boletas? No sé si ellos ya dieron ese cronograma. No, lo único que dijeron es que van a ir imprimiendo las boletas como puedan, así, literalmente, así fue como, o sea, no con esas palabras, pero eso fue básicamente lo que estaban implicando. ¿En qué sentido? De que van a ir imprimiendo las boletas conforme van saliendo de clavos. Seguros. Sí, conforme van saliendo de clavos. Entonces, pero entonces ahí ya se va a perder el tema de que el primero que se inscribió puede decidir en qué lugar va. No, porque eso es indistinto de cuándo las imprimen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo me inscribí, si yo estoy en el 2º o 3er lugar y tengo clavos, no, aunque yo decida dónde voy, no saben si voy a ir ahí o no. Yo creo que al final, como ahora el Tribunal Supremo Electoral está utilizando criterios de ventanilla, así como que fuera la SAT, yo creo que ahora está peor que la SAT. Sí, como todo, sí, la burocracia. Sí, entonces me imagino que ahora van a utilizar el parámetro de conforme el orden en que fueron quedando inscritos en firme. Ahora que ahora todo el mundo ya sabe qué es eso de que cuando la inscripción queda en firme. Bueno, ni así porque realmente ni así porque todavía no está claro si queda en firme cuando el tribunal dice que ya está en firme o cuando le entregan la credencial. Yo creo que está en firme mientras la Corte de Constitucionalidad no diga lo contrario, que es la que es el gran elector. Y en última instancia, realmente también mientras el TSE no diga lo contrario, porque te recuerdo que han habido algunos que ya estaban inscritos, ya les habían dado su credencial, y después resulta que, disculpen, nos equivocamos, pero no lo vamos a inscribir. Pero entonces puedes acudir a las instancias superiores. Y la última es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, mientras la Corte no diga... La última palabra aquí para cualquier cosa. Entonces, el gran elector va a ser la Corte de Constitucionalidad, y ya de ahí, de ese menú elegido, pues elegirán los votantes. Así es. Bueno, pues muchas gracias, María Dolores, por haber estado con nosotros en esta tarde. Vamos a ir a una pausa, solo recordándole a todos nuestros radioescuchas que si usted tiene mercadería en su oficina que no sabe ya no puede ni caminar ahí porque se parece a mi escritorio, entonces le recomendamos que mejor no tenga ahí la mercadería en su oficina, sino que las tenga en las bodegas de Mr. Bodeguitas. Ahí puede alquilar así de mes a mes, no tiene que hacer contratos a largo plazo. Tienen bodegas pequeñas, bodegas medianas, bodegas grandes, en varias ubicaciones a lo largo y ancho de la ciudad, en Majadas, en la Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4, 13, en la zona 11, en las Charcas, y ahora también allá en Mushbal. Así que si quiere más información la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
internet y las mejores series. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar un poco acerca de una nueva función que ya está disponible, pero que todavía va a pasar un poquito de tiempo antes de que la empecemos a ver, pero a mí me parece genial. Y es de que ahora Google ha hecho que ha implementado una característica en su aplicación de correo, en la aplicación de Gmail, que mucha gente o la mayoría de gente utiliza en más de algún momento, o por lo menos casi todos tienen una cuenta, aunque no la utilicen, pero tienen su cuenta de Gmail, porque además es necesaria para todo lo que hace uno en las cosas de Google, en el Chrome, si tiene celular Android, es casi requisito indispensable tener una cuenta de Gmail. Pues resulta que lo que hicieron ahora es que implementaron un nuevo protocolo que se llama AMP. Y lo han utilizado en algunas de las aplicaciones de celulares, y ahora lo que está, y que básicamente sirve para que sea poder hacer cosas más dinámicas en las páginas de internet. Y en este caso, pues básicamente al poder utilizar me imagino que es un lenguaje de AMP, puede hacer que los correos electrónicos también sean mucho más interactivos de lo que son ahorita, que generalmente a lo más que llega ahorita es o a texto sí un poco más elaborado, así ya con distintos tipos de letra y todo, o incluso en algunos casos pues ya con algunas imágenes y todo, pero con esto ya básicamente lo va a poder hacer casi que como que fuera una página web, sus correos electrónicos. Probablemente no le va a servir a usted para enviar un correo a alguna persona, a algún su conocido, pero sí puede ser muy útil, por ejemplo, cuando le manden para las empresas, para enviar correos a sus clientes, que sean correos más amigables, que tengan más información, o por ejemplo, eso en el caso del famoso mercadeo así por correo, que aunque la gente diga que ya no mucho se usa, sigue siendo el método más efectivo de mercadeo electrónico, les cuento. Pero adicionalmente también para toda la comunicación que normalmente deben de tener las empresas con sus clientes. Pongo un ejemplo que obviamente no sé si en algún momento lo van a implementar, pero probablemente sí, algunos bancos lo van a hacer, a la hora de que le manden los estados de cuenta, de hacerlos que sean ya en un formato así más dinámico, el que uno vea ahí mismo en el correo electrónico, o sea, sin tener que irse a una página y sin que le manden un archivo PDF. Entonces, esta es una nueva característica que empezó a implementar Google la lanzó esta semana, el lunes, si mal no estoy. Y entonces, como le digo, esa es una característica que ya está funcionando en el sistema de Gmail. Y recordemos que Gmail al final es un sistema que funciona en la nube. O sea, realmente no es que uno tenga bajada la aplicación de Gmail. Bueno, en los celulares sí hay una aplicación de Gmail, pero las actualizan a cada rato. Pero normalmente en las computadoras pues funciona básicamente en la nube. O sea que los cambios que ellos anuncian los pueden, generalmente son server side, del lado del servidor. Entonces ellos hacen el cambio y ya de repente pues ya le aparece a uno ahí la próxima vez que lo cargue. Así que esta es la nueva oferta de Google, que repito, ahorita ya está disponible, pero va a tardar un poquito de tiempo para que empecemos a ver que de repente empiecen a llegar ya correos que utilicen estas características y que aprovechen esas características y que por tanto pues nos vayan a ser más útiles. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su servicio de Amazon Prime Video, que les da los primeros 3 meses de cortesía. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica.
Y en esta tarde tenemos, en este segmento, pues vamos a estar conversando con Roberto Sagastume. Él es director ejecutivo de A Nadie y vamos a estar hablando acerca de un término que se ha empezado a usar desde hace algunos años y que ahora vamos a conocer más aquí en Guatemala, nos guste o no, así que ya está llegando la época de esto, así que hay que conocer y para eso invitamos a Roberto para que nos comentara un poco. Así que Roberto, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación que nos hacen, para nosotros siempre es un gusto poder acompañar en estos espacios de información para poder transmitir los conceptos en relación a este tema. Y gracias Roberto, y en ese sentido empecemos por el principio. Todo el concepto con el que están trabajando ahora es lo que le llaman APPs, que son alianzas público-privados. ¿Qué quiere decir realmente una alianza público-privado? Ok, bueno, básicamente, como bien mencionabas en tu introducción, las alianzas público-privadas es un tema que se ha venido desarrollando durante un buen tiempo, ¿sí? No es un tema nuevo, surgen por allá por los años 80 y básicamente... o sea, en otras partes, ¿no? En otros países, sí, en los años 80, principalmente en Inglaterra, es donde nace la modalidad y básicamente lo que es una modalidad, es un mecanismo para poder implementar política pública, principalmente relacionada con infraestructura. Tradicionalmente los países implementan infraestructura bajo una modalidad tradicional. ¿Qué significa esto? Que el Estado compra un activo en donde el Estado durante la preparación prepara un proyecto, luego licita el proyecto y el Estado compra un activo durante la fase de construcción. Y por lo regular contrata a una empresa privada para que construya el activo, y una vez la empresa privada termina la construcción se lo entrega al Estado y el Estado es el encargado de mantener y operar este activo durante la vida útil del activo. Para entenderlo más fácil, pongámoslo en un ejemplo que se está dando ahorita aquí en Guatemala, que es el del el famoso libramiento allá en Chimaltenango, que es una carretera nueva porque no existía, pero que es una carretera que es construida bajo esa modalidad. Bajo esa modalidad, que viene el Estado y dijo, bueno, voy a hacer este libramiento, hizo los estudios y contrató a una empresa privada para que construyera el libramiento. Y en este caso ahorita está por terminarse la construcción del libramiento y una vez termina el libramiento se le entrega al Estado y el Estado es el responsable de mantener y operar ese activo durante la vida útil, ¿sí? O sea, el involucramiento de la empresa privada, por así decirlo, fue solamente como un contratista del gobierno para construir la carretera. Y así es, el Estado compra un activo y el Estado dice bajo especificaciones técnicas, mira, necesito este activo, y el Estado revisa que cumpla con las condiciones técnicas que le pidió en las bases, y una vez que cumple, el Estado le recepciona la obra. Tema importante es que ya existe una empresa privada brindando o construyendo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son las alianzas público-privadas? Simplemente es un mecanismo distinto de hacer obra de infraestructura, principalmente obra de infraestructura de transporte, donde en primer lugar, el activo sigue siendo del Estado, ¿sí? El Estado no transfiere, no vende, no da el activo que está construyendo o que está tratando de mejorar en ese sentido. 2, se le transfieren más riesgos al privado, ¿sí? ¿En qué sentido? En esta modalidad tradicional, un ejemplo específico, el riesgo de diseño lo retiene el Estado. ¿Qué significa? Si hay un problema con el diseño, el privado, la empresa privada lo cobra, ¿sí? Porque le dice, usted me dijo que lo pasara por aquí, no por aquí, y yo lo paso por acá, sí. En un proyecto de alianza público-privada, esos riesgos son transferibles al participante privado. El de diseño, el de financiación, el de construcción, que en la obra pública ya estuvo transferido, y principalmente el de conservación y de mantenimiento durante un plazo de mediano o largo plazo. Y esto pues en los otros países pues da un incentivo correcto de desarrollar proyectos de infraestructura en menor tiempo, en menor costos
y el incentivo va alineado no a la construcción, sino que a la prestación del servicio asociado a la infraestructura pública, ¿sí? El Estado deja de comprar un activo, sino que lo que compra son servicios asociados en la fase de operación y de conservación, y estos servicios son medidos a través de indicadores de desempeño que se establecen en el contrato, que por cierto siempre hay un contrato, y el Estado, como te repito, fiscaliza al participante privado mediante estos indicadores medibles, y también estos indicadores son relacionados con el régimen sancionatorio. Entonces, básicamente la diferencia es esa. En una obra pública, el Estado compra un activo, ¿sí? En una alianza público-privada, el Estado no vende el activo, ¿sí? No se le da el activo al privado, sino que lo que compra es un servicio asociado a una infraestructura pública. Y por lo regular, se le transfieren mucho más riesgos al participante privado, se le hace una evaluación de quién puede manejar mejor esos riesgos. Hay unos riesgos que el privado los puede manejar de mejor manera, otros no, y hay riesgos que también se retienen dentro del contrato, dentro del Estado. Un ejemplo es el riesgo social, que por lo regular el Estado es la parte que mejor debería administrar un riesgo social. Entiendo entonces básicamente que es una forma, así es como lo visualizo yo, una forma de poner los incentivos como que fuera una contratación privada, por así decirlo, una empresa privada, pero siempre dentro del ámbito de la infraestructura pública. ¿Algo así es? Así es. Simplemente las alianzas público-privadas no es per se el mecanismo lo importante, sino que lo importante es la política pública y la infraestructura pública necesaria de los países, ¿sí? Y eso es uno de los temas que hemos carecido también en los últimos 10, 15 años, que hemos perdido la capacidad de planificar a largo plazo las obras que necesitamos y las infraestructuras que necesitamos para mejorar la competitividad del país, para dar mejores servicios a la ciudadanía. Lo importante es los estados tienen que tener una planificación de largo plazo, luego hacerse la pregunta, ¿qué infraestructura necesito para esa visión de largo plazo? Y luego que ya tienes claro cuál es la infraestructura que necesitas, tú defines cómo construyes esa infraestructura, si la haces bajo un modelo de obra pública tradicional o utilizas otros mecanismos de implementación, que una de ellas es la alianza público-privada, que por cierto no es la única, hay otros mecanismos que los estados tienen opciones. Al final son como herramientas que los estados tienen y herramientas que han sido utilizados en la región Latinoamérica, ¿sí? Y que, como lo pusiste, que es una opción, o sea, no es la única forma, sino que es una opción. Otra opción podría ser el que se haga, o el dejar libre para que se haga, por ejemplo, infraestructura que sea netamente privada. Así es, esa es otra, bueno, comentarte que acá en Guatemala pues ha surgido una modalidad que te digo que es innovación a nivel regional, que es que un grupo privado construye una franja, bueno, en realidad compra una franja de terreno y en vez de hacer un desarrollo inmobiliario o hacer cualquier otro tema, decide construir una carretera, ¿sí? Este es el caso de la Vía Alterna del Sur, que es una iniciativa totalmente privada, y pues le solicita la autorización al ente rector de Guatemala, que en este caso el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para conectarse a la red de carreteras de Guatemala. Te diría que es un caso de estudio ese tema. Y que ya está funcionando. No completamente, pero porque todavía faltan algunos de precisamente esos de las conectividades, pero en general ya está funcionando y funcionando bastante bien, hasta donde yo sé. Y el plan que tiene el grupo privado es ingresar a la ciudad de Guatemala y hacer una segunda fase de completar el anillo. Esta carretera que te comento se enmarca dentro de la iniciativa del anillo metropolitano de la ciudad de Guatemala, y lo que se está construyendo es un cuarto del anillo, que es conectar carretera hacia el Pacífico con carretera a El Salvador,
Eso se va a completar ese anillo, que es un cuarto, y luego van a hacer una radial que va a ingresar hasta la calzada Atanasio Sul. Nosotros desde la agencia estamos planificando la otra fase, que es de carretera El Salvador a carretera al Atlántico, que es la CA2 Oriente y CA1 Oriente, y CA9 Norte, que es un tramo de 27 kilómetros. Y con estas dos conexiones, una modalidad en alianza público-privada y una modalidad en iniciativa privada totalmente, se completa medio anillo de aquella iniciativa del anillo metropolitano. Eso implica que podría haber, si alguien quisiera, podría agarrar y bueno, yo voy a comprar los terrenos y yo hago esa otra parte, por ejemplo, el de que va de la carretera al Salvador a carretera al Atlántico, por ejemplo. O sea, esa es la modalidad que este grupo privado decidió hacer. Por eso, pero alguien más podría decir lo mismo y decir, bueno, entonces yo lo voy a hacer de ese otro pedazo sin tener que hacerlo a través de una alianza público-privado. Bueno, si alguien quiere tomarse ese riesgo, bienvenido sea, sí, así es. Pero es una inversión de $300 millones. Son 27 kilómetros, alrededor de 27, 28 kilómetros. Estamos hablando de una topografía bastante extrema, barrancos y tienes montañas y si queremos pensar en infraestructura, en nuevas carreteras con nuevas condiciones técnicas, tienes que hacer estructuras, tienen que hacer túneles, y lo que nosotros evaluamos a nivel de prefactibilidad es que la disponibilidad de pago que tienen las personas en ese tramo versus los costos de inversión y de operación no es suficiente. El modelo no cierra, se podría decir en términos privados, ¿sí? No es suficiente el ingreso por el cobro a un cobro de peaje. Esa parte me imagino que más sería de transporte pesado, ¿no? Es transporte pesado porque se abre una nueva ruta logística. Tú sales para la costa sur y da la vuelta. ¿Y en la VAS puede pasar transporte pesado? Yo creo que sí puede pasar transporte porque pesado. Entonces sí podrían hacer precisamente el de que vengan... Toda la industria que está en la Atanasio Sul, una vez la VAS ingrese a la Atanasio Sul, podría salir hacia esa nueva ruta logística y ya no atravesarse. Para ir hacia los puertos del Atlántico, sí. ¿no? Puerto Barrio. Regresando al tema que me decías de Vía Express, que es la conexión CA9 Sur, perdón, CA1 Oriente con CA9 Norte, te decía, entonces ahí es donde entra otro mecanismo, que es en la VAS hicieron un modelo financiero, acá también nosotros hicimos un modelo financiero, que es, entonces lo que nos indica es que no es suficiente los ingresos por cobro de peaje, sino que se requieren una inversión adicional para que haya un participante privado que invierta, financie, opere, recupere su inversión, se deje la infraestructura en óptimas condiciones y se retire, ¿sí? Entonces ahí es donde entra este otro modelo, donde también existe la flexibilidad, donde el Estado aporta financiamiento complementario para que el proyecto cierre. Y el aporte no es en la fase de construcción, sino que es en la fase de operación, conforme a la prestación de los servicios que el participante privado da durante la fase de operación. Y que me imagino que una buena parte de la inversión tiene que ver con el derecho de paso, que probablemente ya lo tenga el gobierno, ¿no? Ese es el gran riesgo, El proyecto tiene dos grandes retos. Uno, lo que tú dices, que es el tema del derecho de vía. Nosotros ya hicimos un análisis catastral, son alrededor de 107 predios que hay que adquirir, no se han adquirido. Lo que estamos definiendo es un mecanismo dentro del contrato para que se pueda adquirir. Los contratos de alianza público-privadas que maneja la agencia van al Congreso de la República, entonces, aprovechando que vamos al Congreso de la República, es de declarar de utilidad pública la franja, y para que una vez se apruebe el contrato en el Congreso de la República, se pueda iniciar la fase de adquisición de predios de acuerdo a los mecanismos establecidos en ley. Y el otro reto que te decía era el tema de financiamiento, ¿sí? Necesitas financiación en la fase de construcción, y por lo regular este tipo de financiación es una financiación que requiere ciertas garantías porque hay un riesgo constructivo importante en la fase de construcción. Entonces tienes que manejar ese riesgo constructivo y tienes que tener las garantías suficientes, y por lo regular esas garantías en este tipo de proyectos son garantías soberanas, son garantías país. Por eso que lo tiene que aprobar el Congreso. Por eso que lo tiene que aprobar el Congreso.
de acuerdo a la ley 16-2010, todas las iniciativas de alianza público-privadas tienen que llevar una aprobación del Congreso, lamentablemente. Pues yo no creo que yo no le pondría lamentablemente, porque si bien es cierto, lo que pasa es que realmente lo vemos en el contexto actual, donde todo el mundo dice, bueno, pero estos diputados son una porquería y que no sé qué, pero realmente en un sistema republicano sí tiene que existir ese sistema de pesos y contrapesos, de que no el Ejecutivo puede hacer todo lo que se le da la gana, ¿no? Así, coincido con tu persona. Además también le da certeza jurídica, si pasan, si lo aprueban, le da certeza jurídica al inversionista durante un largo plazo. Estos proyectos por lo regular son de largo plazo, de 20, 25, 30 años. ¿Y qué te garantiza? Que dentro de 5 años, 10 años, venga alguien y termine el contrato de manera anticipada sin decir nada. Entonces, el hecho de que pase por el Congreso, pues blinda esa certeza jurídica en el largo plazo. Es como al principio va a costar, nos está costando con el primer proyecto que tenemos ya en el Congreso, pero una vez se libere ese tema, pues ya va a ser una vía importante, principalmente en el tema de certeza jurídica dentro del contrato, ¿verdad? Yo también lo veo así, y ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿cuáles son los proyectos que están trabajando ahorita? Pues bueno, importante, muchas gracias por el espacio. Estamos ahorita en una etapa crucial. En octubre del 2018 entregamos ya la primera iniciativa de alianza público-privada al Congreso de la República. Actualmente se está discutiendo los aspectos técnicos del contrato. Es la carretera de Escuintla a Puerto Quexal, que es la continuación de Palín Escuintla a Puerto Quexal. El proyecto consiste en rehabilitar, hacer obras complementarias, operación y mantenimiento de un tramo de 41 kilómetros, que es desde Escuintla hasta el predio Puerto Quexal, y el objeto del proyecto es transformar ese tramo en una verdadera autopista. La idea es que sea un antes y un después, con obras que realmente impacten y que mejoren la comodidad y el confort del usuario en la zona, ¿verdad? Y que genere empleo, genere desarrollo económico y genere muchas otras inversiones que se van a hacer alrededor del proyecto, ¿verdad? Solo recordando, este proyecto ya fue, por así decirlo, licitado el año pasado, porque me recuerdo que fue como en septiembre, octubre del año pasado que se hizo el Así es, durante el 2018 hicimos todo el proceso. Bueno, en realidad arrancamos en septiembre del 2016 con un proceso de precalificación, terminó en abril del 2017. En noviembre del 2017 iniciamos el proceso de licitación, que terminó en agosto del 2018, y en octubre ya se presentó la primera iniciativa al Congreso. Importante mencionar. O sea que sí hay que hacer ese proceso de, bueno, ya, o sea, este es el proyecto, ya lo ganó, por así decirlo, Ajá. X empresa, entonces ya teniendo eso, entonces ya se va al Congreso. Ya se va al Congreso, y el Congreso lo que aprueba o imprueba el contrato, más no lo modifica, ¿sí? Si lo aprueba íntegro, y si lo imprueba total, ¿sí? Importante mencionar el tema del Congreso. Desde las últimas iniciativas que el Ministerio de Comunicaciones entregó al Congreso, que fue la iniciativa de la concesión del servicio postal y la franja transversal del norte, hace 15 años, es la primera vez que después de 10, 15 años, que el Ejecutivo le presenta un proyecto estratégico al legislativo, al organismo legislativo, y es este proyecto de las autopistas Escuintla-Puerto Quexal. Entonces estamos ahorita en esa discusión con el Congreso, discutiendo aspectos técnicos. Sin embargo, la idea es que avance dentro de la discusión dentro del Congreso y que avance el proceso de aprobación, para que atrás de ellos vienen un buen número de proyectos que estamos estructurando, que venimos estructurando durante los últimos 2-3 años, entre ellos el proyecto del Metro Riel, que es un proyecto del sistema de transporte masivo en la ciudad de Guatemala, que conecta las dos principales centrales de transferencia, Centra Norte y Centra Sur, y vamos a iniciar en 2 semanas, en 3 semanas, vamos a contratar un estudio de prefactibilidad para analizar la viabilidad del corredor este-oeste, específicamente la San Juan o la Roosevelt, y llegando hasta el Trébol, incluso zona 9, zona 10, a través de un sistema de transporte masivo, entiéndase un metro. Vamos a analizar la viabilidad en relación a ese tema, cuánto cuesta implementar un sistema de eso, cómo se financia y cómo
y cómo una modalidad de alianza público-privada pudiera ser una opción para implementar este tipo de sistemas tan necesarios para la ciudadanía en el área metropolitana guatemalteca. Tal vez una cosa que tal vez no ha quedado claro, pero me gustaría aclararlo ahorita con el proyecto este que tienen de la autopista al puerto. Cómo funciona el sistema es, bueno, la empresa X ganó la licitación, todo este proceso que nos dijiste que llevó 2 años de hacer la licitación, y entonces esta empresa, una vez se apruebe el contrato en el Congreso, ellos van a construir, en este caso reconstruir la carretera, aunque entiendo que casi que es construirla de nuevo, pero digamos que reconstruir la autopista. O sea, ellos ponen el dinero, o un banco, pues, pero ellos ponen el dinero para construirla, la operan y la van a operar en la modalidad de peaje. Entonces, con el peaje es que se van a recuperar ellos los costos de haberlo construido, y una parte de ese peaje le va al gobierno. Así es como funciona, ¿no? Así es, exactamente. La financiación del proyecto es totalmente privada. El Estado no va a poner un quetzal en esa inversión, ni en la construcción ni en la operación. Y el método de recuperación de inversión del participante privado es el cobro de peaje, ¿sí?, al usuario. Comprendo que el tema del cobro del peaje en una carretera en uso es un tema bastante polémico en el país. Sin embargo, no estamos acostumbrados a ver el costo-beneficio de pago, ¿sí? En el concepto de costo-beneficio es, bueno, tú pagas, pero ¿qué beneficio económico tienes en relación a un pago de peaje, ¿sí? En este proyecto nos vamos a garantizar de que en 25 años, en 25 años, vamos a tener un tramo en óptimas condiciones. Va a ser un billar, va a ser un tema bien mantenido, bien conservado, bien iluminado, con cámaras de seguridad. Va a ser un tramo que por primera vez va a tener en Guatemala un sistema inteligente de control de todos los usuarios y todo lo que pasa por ese tramo. Y adicionalmente, por el cobro del peaje también se va a tener servicios, por ejemplo, grúas. Tú, en el momento que tú pagas, tienes derecho a una grúa, tienes derecho también a un seguro de accidentes. O sea, hay varios beneficios asociados a ese cobro. Por lo regular, la gente cree que el tema del cobro del peaje es un tema muy polémico. Y eso es algo muy interesante con este proyecto, porque se está levantando el debate en relación a qué preferimos: una carretera o hacer las cosas igual, unas carreteras en malos estados, o pagar por activos y en buenas condiciones y exigir que se mantengan en buenas condiciones. Y algo muy importante también, para mí el tema del peaje es un tema también lo más justo, porque ¿qué significa? Pagan quien la usa, ¿sí? Quien no la usa no la paga. Por ejemplo, alguien que vive en Cobán, en Petén, ellos no usan la carretera, no la pagan. Pero en la otra modalidad de obra pública, ahí sí la pagan, porque la pagas con tus impuestos, los impuestos de todos. Pagamos el funcionamiento de alguien en una zona, ¿sí? Entonces el sistema de pago de peaje en una carretera me parece un pago justo. Te pongo el ejemplo, el tema relacionado con la industria que existe en la zona. Todos sabemos que el transporte pesado es uno de los principales temas relacionados con el deterioro de la infraestructura vial. Entonces, el concepto es: quien usa las infraestructuras es quien debería pagar. Y lo interesante de este proyecto, y entiendo que es un tema polémico con los ciudadanos, y hay un tema rápido, sale el tema de que ya pagamos impuestos, que por qué tengo que pagar por una carretera que ya está hecha, etcétera, etcétera. Sin embargo, considero iniciar un debate que creo que es importante, principalmente relacionado con los costos-beneficios de este tipo, y principalmente también son aspectos relacionados con política pública financiera del Estado, ya que el Estado se ahorra esos costos de inversión y mantenimiento durante los 20 años,
que pueden muy bien ser invertidos en otras carreteras o en otros servicios públicos como educación, salud, etcétera, etcétera. Y con esto termino. Y adicionalmente, en este proyecto vamos a tener la oportunidad de no solamente tener una carretera en óptimas condiciones, sino que recolectar ingresos por concepto de canon. Y lo que estamos discutiendo en el Congreso de la República es que ese canon se quede en las comunidades para obra en la localidad, que hemos visto que es muy necesaria en el desarrollo económico del país, ¿verdad? Ese canon se referís a la parte que le corresponde al gobierno de los ingresos esos del peaje. Así es, se definió en el contrato un porcentaje del año 1 al año 8, como un 4% de los ingresos brutos del proyecto, y a partir del año 9, el canon sube a 5 más la oferta económica. Otro hito importante también es que pusimos a competir a los privados, es quien le oferta más al Estado. No hay ningún caso en Guatemala en donde sea, ni en la minería, ni en petróleo, ni en cualquier otro sector. Es la primera vez que pusimos a competir a los privados en quién le ofrece más al Estado. Y lo interesante de la competencia fue que el Estado, el ganador, le ofreció un 36.13% de los ingresos al Estado. Y eso va a permitir generar... ese es 36 más el 5. O sea, que al final son 41%. 41%. En montos son alrededor de 40 millones de quetzales al año, que las municipalidades, un porcentaje de esos, la idea es que se queden en las municipalidades para desarrollo de educación, desarrollo de salud, vivienda y todos los temas tan necesarios en la región. Y adicionalmente, el proyecto va a generar alrededor de 1.700 empleos en la fase de construcción y 400 en la fase de operación. Este proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos pasamos. Pasamos. Sí, pues y es un tema muy apasionante. Y yo quería hablar también de los otros proyectos, pero eso vamos a tener que hacer en otra entrevista porque hoy ya no dio tiempo. Pero creo que era importante establecer las bases de qué es esta modalidad y cómo funciona, ¿verdad? Porque sí hay muchas dudas al respecto Entiendo. No solo de este proyecto en sí, sino en general del concepto, ¿verdad? Que ha sido así polémico, entiendo. Entonces, creo que es importante ir aclarando qué es el concepto, en qué consiste, que no es realmente es una mezcla así de tratar, como yo lo entendí al final, es una forma de tratar de poner incentivos empresariales, o poner los incentivos correctos al desarrollo de infraestructura pública. Aparte de si alguien quiere hacer infraestructura privada, que no está prohibida en este sistema, pero esto no es eso, sino que es solo una forma de cómo hacerlo un poco más eficiente o un poco más competitivo, la infraestructura pública, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, y a todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Pasen muy feliz tarde y le agradezco a todos los que me mandaron ahí saludos de cumpleaños. Lamentablemente no lo pude hacer así por nombre, pero a todos los que me mandaron saludos de cumpleaños, pues muchas gracias y muy agradecido. Bueno, muy agradecido, felicidades también. Gracias. Gracias, Roberto. Pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.